Sí, profe, la vemos y te escuchamos perfectamente. No, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver como la base de la imagen de la columna, que es lo que les va a servir a ustedes para enfocar pues la patología. Yo siempre creo que en el curso, los que de pronto ya han pasado conmigo, les he dicho que si uno tiene clara específicamente en la columna cómo es la anatomía de las vértebras típicas, atípicas y todo, tiene por ahí la mitad de los diagnósticos. O sea, si uno sabe identificar qué es lo normal, ya sabe pues con mayor facilidad qué es lo que está patológico. Listo. Entonces, siempre, pues muchas de las condiciones las vamos a empezar estudiando con una radiografía simple de la columna, ¿cierto? O sea, cervical, dorsal o lumbar, pues porque está muy ampliamente disponible, ¿cierto? Pero esto, pues obviamente con imagen y sobre todo en columna, no es cierto para todas las condiciones. A veces es perder el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, pues si tenemos una clínica de un paciente muy clara de radiculopatía, pues una radiografía poco nos va a aportar y de pronto en ese caso sería mejor empezar con una resonancia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para el trauma, para el enfoque de dolor, cuando la imagen está indicada, sí, en, digamos, una tamización, un paciente oncológico que tenga un dolor no muy claro para descartar lesiones, etcétera, pues es muy útil, ¿cierto? Como enfoque inicial. Entonces, conocer la anatomía normal en todas las modalidades, en rayos X, en tomografía, en resonancia, pues va a ser muy importante para interpretar el estudio y se van a dar cuenta que si la saben, se saben interpretar la anatomía en la radiografía, ya extrapolarlo a tomografía y a resonancia es muy fácil. Entonces sabemos que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y el sacro y el coxis que están fusionados. Esto es cierto para la mayoría de los pacientes, ¿sí? Pero de una vez aprovecho para mencionarles que hay segmentos transicionales, ¿sí? Esto no escribe como de la mejor manera, pero es lo que hay. Hay segmentos transicionales sobre todo dorsolumbares y lumbosacros, que pueden hacer que haya pues una vértebra más precisamente, ¿cierto? O que parezca que hay una vértebra más, ¿sí? Por ejemplo, sucede mucho aquí en la unión lumbosacra, que a veces el L5 está fusionado con el sacro, entonces solamente tendríamos, en vez de 5, 4 vértebras lumbares y el L5 estaría fusionada con el sacro, ¿sí? Entonces eso sería una sacralización de L5. Y también pasa al revés, ¿sí? El S1 se puede despegar del resto del sacro y quedar con las mismas características de una vértebra lumbar y entonces da la impresión de que hay una L6, ¿cierto? Pero pues no es exactamente una L6, sino que es una lumbarización de la vértebra S1, ¿cierto? Entonces hay que tener eso en cuenta y sobre todo cuando estemos analizando patología del disco, que probablemente lo van a ver más adelante, hernias discales y todo eso, a la hora de establecer cuál es el nivel que está afectado y cuál es la raíz nerviosa, porque ha pasado que se opera el nivel que no es, pues por estos segmentos transicionales. ¿Listo? Tenemos dos lordosis y dos hiposis sí, fisiológicas, la lordosis cervical y la lordosis lumbar, la sifosis dorsal y pues la inclinación sacra que también forma como una sifosis, ¿cierto? Y eso es lo normal en todos los pacientes, pero pues esto va a tener variantes dependiendo sobre todo de la edad y de diversas condiciones hepatológicas, pues puede haber rectificación, ¿cierto? De las lordosis sobre todo en la columna cervical es frecuente encontrar esa rectificación de la lordosis, es decir, en vez de verse pues la curvatura se ve plana y eso pues es un signo de inestabilidad pues ya en el contexto de trauma, por ejemplo, cuando hay mucho espasmo muscular y todo eso, así no hayan lesiones de la columna, pues también se rectifica. El aumento de la cifosis dorsal también es muy frecuente en los ancianos que van teniendo osteoporosis y van haciendo fracturas por colapso de los cuerpos vertebrales, sobre todo el muro anterior. Entonces, claro, se van apiñando de esta forma los cuerpos y aumenta la cifosis dorsal, ¿cierto? Y en la columna lumbar también es variable, pues dependiendo de la patología. Pasa mucho que se aumenta, este mouse se dañó aquí. Pasa mucho que también se aumenta la lordosis, ¿cierto? Por diversas patologías ligamentarias, óseas, etcétera, de aquí de la columna. Entonces, pues puede ser también una causa de dolor o en pacientes con malformaciones. Por ejemplo, pacientes con acondroplasia suelen tener una lordosis
lumbar ahí aumentada. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta todas esas variantes. Y para estudiar la anatomía entonces, de las vértebras, debemos considerar que hay unas que son típicas y otras que son atípicas, ¿cierto? La anatomía de las vértebras típicas es la anatomía de la mayoría de los cuerpos vertebrales, dorsales y lumbares, ¿sí? Que es esta que estamos viendo aquí. Entonces tenemos lo podemos dividir así, ¿cierto? Tenemos como unos elementos anteriores y unos elementos posteriores. Los elementos anteriores básicamente son el cuerpo vertebral, ¿cierto? Y el disco intervertebral que va a estar montadito en cada uno de los cuerpos vertebrales, ¿cierto? En la unión de los elementos anteriores con los elementos posteriores son estas dos estructuras acá, ¿cierto? Que son los famosos pedículos. ¿Listo? Esa es la unión del cuerpo vertebral a todos los elementos posteriores. Los pedículos son unas estructuras pues muy importantes para la estabilidad de la columna. Luego tenemos entonces esta otra estructura que viene aquí a formar como un triangulito con los pedículos y con ¿sí? Que son las láminas, la famosa lámina. Entonces, ustedes probablemente han escuchado hablar de la cirugía de laminectomía, ¿cierto? Esto pues no es el mejor marcador que he usado en mi vida, pero laminectomía. Entonces, lo que se hace en la laminectomía, pues es resecar esta parte del cuerpo vertebral. ¿Para qué? Para que el neurocirujano o el ortopedista de columna, pues pueda acceder al canal espinal e intervenir, pues la patología que haya que intervenir. ¿Listo? Entonces, miren toda la importancia de un concepto anatómico, pues que es relativamente sencillo, pero que le va dando uno como luces de patología quirúrgica, pues, de los hallazgos por imagen, etcétera. Y luego tenemos entonces las apófisis transversas al lado y lado, ¿sí? Y la apófisis espinosa en la línea media, ¿ya? Como parte pues de los elementos posteriores. En los cuerpos vertebrales de la columna dorsal vamos a tener las carillas articulares pues para los arcos costales, ¿sí? Que son estas muesquitas que están acá. Listo. Y vamos a tener también ya las superficies articulares facetarias, ¿sí? Que son las que van a articular un cuerpo vertebral con otro, que serían estas. ¿Listo? Esas tanto en la columna dorsal como en la columna lumbar, las articulaciones facetarias. Y entonces ustedes probablemente también han escuchado hablar del concepto de artrosis facetaria o de artritis facetaria, ¿cierto? Que es una de las tantas causas de dolor lumbar y de cambios degenerativos pues, que ocurren aquí con la edad, etcétera. Entonces, es aquí donde ocurren, donde están articulándose los cuerpos vertebrales unos con otros. ¿Listo? Em, Esto obviamente es más significativo pues en los segmentos de la columna que más movilidad tengan, como es la columna lumbosacra. ¿Listo? La columna cervical no cumple pues, con muchos de estos elementos que acabamos de mencionar, que son principalmente para la columna dorsal y lumbar, y ya vamos a ver las particularidades de la columna cervical. Pues aquí para mencionar finalmente, pues el canal espinal, ¿cierto? Entonces, de la columna cervical vamos a tener dos vértebras completamente atípicas que ustedes ya saben que son el atlas y el axis, ¿cierto? Entonces, el atlas va a tener unas masas laterales, ¿sí? Que va a tener las carillas articulares para recibir a los cóndilos occipitales, ¿ya? Y va a tener los orificios, pues, para las arterias vertebrales, ¿listo? Y vamos a tener un arco anterior y un arco posterior, ¿listo? Ese arco anterior, pues, va a ser el que se va a articular o va a estar en esta estrecha relación con el proceso odontoides del área. Aquí vamos a tener un ligamento muy importante detrás de la odontoides, que es el ligamento transverso de Atlas. Y detrás de ese ligamento vamos a tener el canal espinal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante este ligamento? Aunque eso no es pues, más de resonancia, pues en fracturas de la odontoides, ¿sí? Sobre todo que tengan compromiso, pues desplazamiento posterior, pues ese ligamento, si está lesionado, hace que la lesión sea inestable y pues que pueda haber un compromiso del canal espinal y en un nivel muy alto, pues como es C1, C2, pues obviamente eso puede ser mortal pues para el paciente. ¿Listo? Y miren que casi no tenemos apófisis transversas ni apófisis espinosas.
En el C2, entonces tenemos el proceso odontoideo, las facetas articulares que reciben a C1, ¿sí? Y ya tenemos los forámenes transversos, pues por donde están las arterias vertebrales y el canal espinal. Listo. Aquí, a partir de C2, ya empieza uno a ver como un proceso espinoso un poquito más definido, pero que puede ser bífido, o incluso pues puede ser muy parecido al de C1, casi que imperceptible. Eso sí es muy variable, pues ahí en la anatomía. A medida que ya van progresándose 3, 4, 5, 6 y 7 se van haciendo un poquito más típicas, ¿sí? Ya tienen un cuerpo vertebral más rudimentario, persisten los agujeros para las arterias vertebrales, ¿sí? Tenemos aquí lo que sería el equivalente, pues, de las láminas, un proceso espinoso que suele ser bífido, ya mucho más evidente, ¿sí? Y las apófisis, las facetas articulares. Y aparecen unas estructuras muy importantes que solamente están en la columna cervical, que son los procesos uncinados, ¿sí? Entonces, estos procesos uncinados también relacionan un cuerpo vertebral con otro, ¿sí? Además, pues, las facetas articulares, esos procesos uncinados son un sitio de contacto, pues ahí entre un cuerpo vertebral con otro, están en estrecha relación con los forámenes de conjunción radicular, es decir, por donde emergen las raíces nerviosas, y esto por el contacto que tienen los cuerpos vertebrales, pues empieza a presentar como cambios degenerativos que pueden llevar a estenosis de los forámenes y pues a causar radiculopatía en el paciente con síntomas pues en las extremidades superiores de cervicobraquialgia, con dolor en las extremidades, pérdida de la fuerza en las manos, etcétera. Sí, entonces miren que acá en el esquema se ve mucho mejor cómo se relacionan entonces los cuerpos vertebrales cervicales con las articulaciones facetarias, que serían estas, pero también con los procesos uncinados, que son estos cachitos que estamos señalando aquí dentro del cuadro, ¿cierto? Ahí hay pues, muchos cambios degenerativos por ese contacto y miren que por aquí está el foramen. Entonces, al haber cambios degenerativos aquí, puede haber una reacción, pues el hueso empieza pues ahí como a reaccionar, entonces pueden generarse osteofitos y esos osteofitos pueden estenosar estos forámenes y causar la radiculopatía de la que les hablaba. Entonces, aquí el esquema pues de la columna cervical, listo. Y vamos a hablar entonces como de las imágenes, de la anatomía ya de imágenes. Teniendo en cuenta esto, es muy fácil ya la anatomía de imágenes. La columna cervical, entonces, usualmente la estudiamos con tres proyecciones, que son la anteroposterior, la lateral y la de boca abierta, ¿sí? La de boca abierta, que es para ver la odontoides. Entonces, en la anteroposterior vamos a tener mucha superposición de densidades con la mandíbula y las estructuras del cráneo. Entonces, casi que solo vemos desde C4 hasta C7. C4, 5, 6, 7 y T1. Y muy importante que cuando ustedes estén analizando esto, siempre los ápices pulmonares. ¿Listo? Porque ahí se hacen muchas metástasis, muchos tumores, cavitaciones por tuberculosis, etcétera. Siempre vamos a tener incluido eso, entonces para que lo analicen siempre. Y miren que estamos viendo lo que ya hemos mencionado, cuerpo vertebral, procesos espinosos, ¿cierto? Los espacios de los discos intervertebrales. Miren que estamos viendo incluso las articulaciones aquí facetarias y aquí estamos viendo las articulaciones uncovertebrales, que es la forma pues de llamarlos. Incluso miren que ya a medida que vamos avanzando en la columna cervical, se hacen más evidentes estos ojitos que les he mencionado de pronto en otras ocasiones, que son los pedículos, ¿cierto? Que es muy importante garantizar pues como que estén simétricos para descartar patología. Evaluar la alineación, la altura, ¿cierto? La simetría. Y en la lateral sí vamos a ver un poquito más, ¿cierto? Entonces acá tenemos C2, ¿sí? Con el proceso odontoideo y aquí con la relación, aquí con el arco anterior de C1, ¿sí? Y miren el espacio preodontoideo, cómo se conserva acá en esta zonita que les estoy señalando. C3, C4, C5, C6, C7. Miren los procesos espinosos cómo se van haciendo más prominentes. Y en la lateral vamos allá a tener visión de lo que serían los forámenes, ¿cierto? De conjunción radicular, que lo normal es que los estemos percibiendo como lo estamos señalando aquí. Esta es una columna pues de un paciente joven, ¿cierto?
en la que podemos ver esos forámenes. A medida que le hacemos rayos X a los pacientes más ancianitos, casi que ya no vemos esto, porque todos los cambios degenerativos oncovertebrales y eso, pues van como disminuyendo un poquito la amplitud y ya no es tan fácil de identificar por rayos X en estos casos. Y las famosísimas líneas de estabilidad son la línea espinal anterior, si hay anterior, entonces la espinolaminar, ¿sí? Que va como por lo que serían las láminas de los cuerpos vertebrales y la línea espinosa posterior por detrás de las apófisis espinosas, ¿cierto? Usualmente pues trazamos como esas líneas imaginarias para descartar patología como en cada una de las columnas de estabilidad pues ahí como de las vértebras. Y en la proyección de boca abierta, entonces vamos a ver la relación de la odontoides con las masas laterales de C1 y debemos evaluar muy bien pues lo que es la simetría ahí alrededor, la relación articular, ¿cierto? Y las fracturas de odontoides que se nos pueden pasar muy fácil en estas proyecciones, que miren, en la frontal no la vemos ni siquiera, en la lateral, miren que hay algo de superposición aquí, como que uno no sabe si sí, si no, y las fracturas de odontoides son muy graves, entonces por eso si hay alta sospecha y no tenemos otro recurso, pues como tomografía o resonancia, pues hacemos esto, ¿listo? Estas oblicuas ya casi no se hacen, pues precisamente por lo que han aparecido otras modalidades de imagen como la tomografía y la resonancia, pero si no están disponibles se pueden hacer y miren que se ven mucho mejor los forámenes de conjunción radicular. ¿Listo? De la columna dorsal, entonces, ya de cuerpos vertebrales mucho más típicos de los que estamos acostumbrados a ver, solamente que tienen las uniones costovertebrales, ¿cierto? Y las superficies articulares costovertebrales, que va a ser muy importante evaluarlas también en trauma, porque cuando hay lesión ahí de la unión costovertebral, pues ojo, porque pues es un trauma de alta energía y obviamente pues hay que descartar que no haya fracturas en asociación con pues, de las vértebras en asociación con las costillas. ¿Ya? Listo, entonces hacemos una proyección anteroposterior y lateral. En algún momento también les he mencionado que una proyección anteroposterior de la columna dorsal es como un rayos X de tórax mal tomado, al que le aumentamos el kilovoltaje. Entonces, por eso el parénquima pulmonar se va a ver así como tan radiolúcido, como si tuviera enfisema o neumotórax, pero es lo normal, porque aumentamos el kilovoltaje para que los rayos X pues lleguen más profundos a la columna que está atrás, ¿sí? Entonces, de nuevo, evaluar simetría de la altura de los cuerpos vertebrales, de los discos, los ojitos del sapito que yo en algún momento les dibujaba, ¿cierto? Los cuerpos vertebrales vistos de frente son como un sapito y los ojitos del sapito son los pedículos, ¿sí? Y que cuando el sapito está tuerto, a alguno de los sapitos, o sea, de los pedículos de los cuerpos vertebrales, le falta un ojito, hay que sospechar, por ejemplo, enfermedades tan graves como una metástasis a la columna lumbar, sobre todo una metástasis lítica, o también un proceso infeccioso, etcétera. Entonces es muy importante evaluar la simetría. Por supuesto, las uniones costovertebrales que se tienen este aspecto. A veces uno se confunde como, ay, ¿será que está fracturado? No, pues es simplemente que es un espacio articular, ¿cierto? Entre la costilla y el cuerpo vertebral. Este es el aspecto normal. Listo, ya obviamente hay que evaluar la simetría. Si tenemos una costilla pues por allá más levantada que la otra respecto en el mismo nivel pues del cuerpo vertebral, ojo que hay que sospechar lesiones de la unión costovertebral, que suelen ser lesiones de alta energía. Listo. Y pues, como siempre les he dicho, hay que evaluar toda la imagen hasta su última esquina. Listo, es que yo soy neurocirujano y solo veo la columna, y yo solo opero columnas y no me importa nada más. Está perfecto, pero puede que la patología de la columna lo mate, pero lo mata, ¿cierto? Es el tumor que tiene aquí o la caverna que tiene aquí de tuberculosis, o incluso la patología de la columna, pues es un mal de Pot por la tuberculosis que no vimos en el ápice pulmonar, ¿cierto? Entonces el paciente es un todo y hay que evaluar hasta el último rincón de la imagen. O tiene neumoperitoneo acá, ¿cierto? Entonces, listo, le va a operar la columna, pero esa no la mata y lo mata de la peritonitis, de la perforación, pues que tiene del estómago, de la úlcera. Muy bien. En la lateral se va a ver mucho mejor, digamos, o vamos a tener como más representación de la altura, para evaluar la altura de los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Estas lineecitas radiopacas que tenemos acá, que son los platillos terminales, esa línea es muy importante evaluarla, pues porque así como cuando evaluamos la cortical,
de las estructuras óseas cuando estamos evaluando fracturas, pues aquí también debemos evaluar que esa línea de los platillos terminales pues esté conservada, porque pues nos puede ayudar a diagnosticar patologías. Y en la lateral, como siempre, vamos a ver la amplitud de los forámenes de conjunción radicular. ¿Listo? De la columna lumbar, entonces, muy similar pues la anatomía, ya no tenemos las apófisis articulares, las facetas articulares para las costillas, ¿sí? Y vamos a tener 5 cuerpos vertebrales, los vamos a estudiar principalmente con proyección anteroposterior y lateral. Miren que seguimos viendo los ojitos de los apitos, que son los pedículos, ¿ya? Y todos los demás elementos pues que hemos mencionado. Miren que aquí está sucediendo algo. Miren que aquí todavía hay como una costilla rudimentaria, ¿no? Entonces, querría decir que esto es T12, pues considerando que, pues, que el T12 todavía tiene costilla, entonces esto sería L1, esta sería 2, 3, 4, pero no es esta imagen, esta sí tiene las que son, pero creo que hay otra que tengo más adelante en la que de pronto les muestro lo de los segmentos transicionales. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, eso está bien. Bueno, em, cierto, apófisis transversas, en la lateral obviamente vamos a ver con mucha más facilidad lo que les decía, la altura de los cuerpos vertebrales, cómo están los discos intervertebrales, cómo están los platillos terminales, ¿sí? Y miren, esto es una columna muy joven, porque los forámenes de conjunción radicular están muy amplios, pero a medida que vamos envejeciendo y con ciertas patologías pues degenerativas, entonces empiezan aquí a aparecer osteofitos, el disco intervertebral se va deshidratando y entonces pueden aparecer las hernias, las famosas hernias discales, ¿sí? Y protruyen aquí detrás de donde deberían estar, porque el disco solamente debería estar dentro de los cuerpos vertebrales y no por fuera. Entonces pueden haber protrusiones o extrusiones del disco que contacten la raíz nerviosa, pues que está saliendo, ¿cierto? Por ahí, y eso es lo que causa la radiculopatía del paciente. Uno se puede aproximar incluso desde la radiografía. Clásicamente se ha descrito en proyecciones oblicuas, pues esta imagen del perrito escocés, del schnauzer, ¿cierto? Pero esto pues ya no se usa tanto de nuevo por el avance y las múltiples imágenes que usamos. Entonces que el hociquito del perro es una apófisis transversa, el ojo es un pedículo, las patas son las apófisis, la pars articulares, donde están las facetas pues articulares, pero eso pues no. Y finalmente el sacro y el coxis. Entonces, del sacro tenemos 5 cuerpos vertebrales que están fusionados, ¿cierto? Y se articulan pues con los ilíacos a cada lado. Y en el coxis usualmente uno ve pues 4 vestigios ahí de vértebras también que están fusionadas y que tienen esta relación, así en este sentido, con respecto al sacro. A veces esto tiene muchas variantes y uno cree que está fracturado porque es muy agudo, ¿cierto? Como el ángulo se ve como muy agudo y eso pues también puede incluso ser causa de dolor, etcétera. O si tuvo un antecedente, una fractura y eso se consolidó mal, pues uno puede ver ese ángulo ahí como muy variable, pero es como en muchos pacientes es normal. ¿Listo? Y los forámenes de conjunción sacros. ¿Listo? Que en el contexto de trauma es muy importante evaluar si los trazos de fractura están comprometiendo o no esos forámenes de conjunción sacra, ¿cierto? Vamos a evaluarlo entonces con una proyección anterior o posterior de la pelvis. Ahí pues se va a ver más o menos bien el sacro, las articulaciones sacroiliacas y los forámenes, ¿cierto? Que serían estos que tenemos acá. Ahí es donde debemos evaluar si la fractura compromete o no compromete. La proyección lateral del sacro, ¿sí? Miren, 1, 2, 3, 4, como 5 del sacro, y por aquí 1, 2, 3, como 4 del coxis, ahí más o menos, pues, y miren la angulación normal. Uno cree que esto es fractura, pero puede tener como esas líneas o esas articulaciones ahí, porque eso también eran cuerpos vertebrales de cuando teníamos cola, entonces quedan ahí como medio articuladitos, ¿cierto? Uno puede ver un espacio de la unión de esos cuerpos vertebrales y es normal, no necesariamente fractura. ¿Listo? Entonces les iba a mostrar por acá, es que en esta presentación yo les quería hablar de unos conceptos que es importante que ustedes tengan presente
los tenía escritos en una diapositiva, pero de otra presentación, pero se los voy a escribir. Ah, pero es que yo no tengo acceso a esto. Sí. Ay, sí, ya me lo activaron. Bueno, siempre la raíz espóndilo, esto se refiere a vértebra, ¿cierto? La raíz espóndilo se refiere a vértebra. Y hay unos conceptos que ustedes van a escuchar mucho, entonces espondilosis y se parecen además. Para que no se confundan, dejemos claro eso, osteocondrosis, espondilolisis, espondilolistesis, ¿sí? Y espondilitis, espondilobisitis, ¿cierto? Todos son términos relacionados a patología de la columna vertebral, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere cada uno? Es la aparición, ¿cierto? Pongámoslo mejor así, la aparición de osteofitos, la formación de osteofitos, pongámosla como la formación de osteofitos en los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Que puede incluir puentes óseos, ¿cierto? Sobre todo sí, bueno, entesofitos son unos, pero sin desmocitos. Estos son entesofitos sin desmocitos, ¿cierto? Y en general puentes óseos que van comunicando un cuerpo vertebral con otro. Hay una enfermedad respecto a eso que se llama el DISH, que ya les voy a mostrar una imagen en la que más de 4 cuerpos vertebrales contiguos están fusionados por esos puentes óseos, pues. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos, eso lo van a ver mucho en los informes de radiología. A los neurocirujanos eso no les importa, pues, porque son cambios degenerativos normales, pues, de la columna, pero que pueden llevar a patología. Pues, un osteofito, como les decía, puede ser el causante de una radiculopatía, pues, que está contactando una raíz nerviosa, y entonces los cambios de espondilosis. La osteocondrosis se refiere al proceso de deshidratación del disco intervertebral. Ese es el famoso término de osteocondrosis. El término correcto es osteocondrosis intervertebral, porque hay osteocondrosis de otras partes de la relación tibio-tragalina, que son osteocondrosis, eso es otra cosa. Pero la osteocondrosis intervertebral es el proceso de deshidratación del disco, ¿listo? Y pues eso también es lo que puede llevar, como el disco se deshidrata, la parte fibrosa del disco se debilita, pues eso es lo que puede llevar a protrusiones, a extrusiones, entonces de ahí la importancia pues como de entender ese concepto. La espondilolisis, entonces miren la diferencia. Este es espondilosis, que es degenerativos, cambios degenerativos, formación de osteofitos. Y este es espondilolisis. La espondilolisis es la lesión de la pars articularis del cuerpo vertebral, ¿cierto? Que ya les voy a mostrar cómo se ve en la imagen, es decir, donde se articula una vértebra con otra, donde les mostraba yo la faceta, ¿cierto? Esa es la pars articularis. Ya les voy a mostrar, a eso se refiere espondilolisis, ¿sí? Pero puede estar ahí, que es pues, lesionada esa parte, pero el cuerpo vertebral está justamente encima del otro, como debería estar, sin moverse, pero puede moverse y eso es lo que se llama espondilolistesis. La espondilolistesis es el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro, ¿cierto? Que puede ser anterolistesis o retrolistesis, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere la listesis, es del desplazamiento. La más frecuente es la anterolistesis, que ya les voy a mostrar. Espondilitis, así como la citis en todo el cuerpo, pues habla pues como de compromiso inflamatorio y de ahí que ustedes han escuchado hablar probablemente de la espondilitis anquilosante, pues que es una enfermedad autoinmune con compromiso inflamatorio de la columna en general, ¿cierto? Y la espondilodicitis, pues es un proceso infeccioso con afectación, ¿cierto? Del disco, que sería el componente disitis, afectación del disco, y espóndilo, que se refiere a osteomielitis, ¿cierto? Del cuerpo vertebral, ¿ya? Entonces, a eso se refiere espondilodicitis. Estos conceptos es bueno pues que ustedes los tengan claros, los manejen, porque van a escucharlos muy frecuentemente y de pronto entonces van muy rápido en otra cosa ay, pero ¿qué es lo que es esto? Espondilitis, espondilosis, para que lo tengan pues como presente. ¿Listo?
Y acá, entonces, si uno ya se sabe lo que acabamos de ver en rayos X, esto por tomografía y resonancia es muy fácil. Entonces yo acá les tenía esto. Ah, es que, es como otro mouse, o ya, bueno, ya. Entonces, en una tomografía de la columna lumbar, miren que recortamos pues mucha parte del abdomen, pero siempre alcanzamos a ver un poquito. Y es importante que evalúen todo, no se les vaya a pasar, porque por aquí puede salir un cálculo y resulta que el dolor de espalda del paciente era el cálculo que tenía por aquí. Miren que se alcanzan a ver los trayectos ureterales. Entonces, si usted va a ser neurocirujano de columna experto en L5, pero tiene que saber de todo, ¿cierto? Porque somos médicos. Entonces, aquí miren que viene el pues la pelvis renal sería esta, y no es la mejor resolución, pues porque esto es una ventana de hueso, pero se alcanza a ver el trayecto ureteral. Y si hubiera un cálculo, se vería con la densidad del hueso dentro del trayecto ureteral, ¿sí? Que incluso lo podemos seguir hasta la vejiga. O sea, en este caso, pues no llegó hasta allá, pero sí nos permite ver, miren acá viene el ureter. Aquí se nos pierde con esta asa intestinal, pero aquí están los ureteres, entonces no se les pase eso. Entonces usted primero analiza la imagen en axial, ¿cierto? Que es como una visión ahí global, ¿cierto? Que no tenga lesión de los elementos posteriores. Entonces, miren, usted aquí mira que estos son los pedículos, véalos acá. Miren la unión costovertebral, aquí están los pedículos, o sea que estas son las láminas, ¿cierto? Miren las apófisis entonces transversas, cómo se ven de bonitas, y la apófisis espinosa. Y usted va a evaluar que todo el anillo del canal espinal esté conservado y que no haya nada que esté protruyendo o que esté disminuyendo la amplitud del canal espinal. Miren que en la columna dorsal, que todavía es dorsal porque tenemos vértebras acá, estamos muy arriba en los riñones, el canal espinal es muy redondito, pero en la columna lumbar, que ya es aquí, ¿cierto? Miren aquí, este sería T2, entonces esto es L1, donde ya no hay donde no hay costilla, se va volviendo como un poquitico, ligeramente más triangular, ¿cierto? Pero de todas maneras es muy amplio, ¿sí? Miren que incluso alcanza uno a ver grasa, miren que esto tiene la misma densidad del plano subcutáneo, entonces alcanza uno a ver grasa epidural ahí pues como rodeando las raíces nerviosas que son estas y el canal espinal, ¿cierto? Y miren incluso cómo se van dividiendo de bonito los nervios para salir por los forámenes de conjunción radicular del sacro, ¿cierto? Entonces, muy importante. Ya en la sagital es donde usted más va a diagnosticar las diferentes lesiones. El sagital es como el que le da a uno esa imagen como más global de lo que está pasando en la columna, ¿sí? Entonces mire que usted va a ver la altura de los cuerpos, igualito a lo que estamos viendo en los rayos X, los discos intervertebrales, ¿cierto? Que son estos. Y vamos a ver entonces toda los elementos posteriores. Miren aquí el pedículo, el pedículo de un lado y el pedículo del otro lado, ¿sí? Las láminas sí se ven mejores en el axial, aquí no tanto. Aquí vamos a ver muy bien también las apófisis espinosas, las transversas se ven mejor en el axial, pero aquí sí les quiero mostrar, hablando del concepto de espondilolisis y de listesis, cuál es la pars articularis. Entonces miren que acá esta es la pars articularis, porque aquí es donde se está uniendo un cuerpo vertebral con el otro, ¿sí? Acá. Entonces, cuando se fractura esto, es que denominamos espondilolisis. Ya les voy a mostrar cómo se ve eso. ¿Listo? Y en coronal vamos a evaluar si hay presencia de escoliosis o no. ¿Listo? Miren que este paciente tiene una ligera incurvación escoliótica hacia la izquierda, que llamamos actitud escoliótica, porque la escoliosis es cuando la columna está desviada más de 10 grados en el ángulo de Cobb. Uno ya pues a ojo más o menos sabe, esto no alcanza a tener 10 grados de desviación, entonces hablamos es de actitud escoliótica y el diagnóstico de escoliosis, pues además de ser clínico, pues porque uno ve torcido al paciente, cuando ya no es tan evidente clínicamente, se hace es con una radiografía panorámica de la columna lumbar, ¿sí? Ni siquiera con tomografía, uno creería, ¿no? Pues que la tomografía y la resonancia muestran más, pero no, pues también se puede hacer, pero digamos que el estudio ideal para el diagnóstico y la clasificación y caracterización
de la escoliosis es con una radiografía panorámica de la columna lumbar que nos va a permitir evaluar no solo ese ángulo de Cobb, que nos va a dar más de 10 grados, sino si hay un componente rotacional, cómo está el balance en sagital, el balance en coronal, cuál es la vértebra vértice, etcétera. ¿Listo? Eso es la radiografía nos da una buena visión de eso. Y en coronal también vamos a evaluar aquí muy bien estas articulaciones facetarias, ¿cierto? Que usualmente en el E5, S1 se degeneran mucho. Eso es normal en tomografía normal. Esta es la resonancia, las secuencias de resonancia que tenemos en un protocolo, pues como usual, de resonancia de la columna lumbar simple, ¿sí? Tenemos un T2 axial, también hay un T1 axial que no está acá, entonces T1 y T2 axiales, y tenemos T1 sagital, T2 sagital y sagital STIR, o con supresión grasa, que lo pueden encontrar como FAT-SAT, así como FAT-SAT, que se refiere como a saturación de grasa en inglés, también lo pueden encontrar como SPIR, como STIR o simplemente como con las letras FS, ¿sí? Que es FAT-SAT pues también. Todo eso se refiere a una imagen T2 con supresión de la señal de la grasa. Es decir, como la grasa normalmente se ve hiperintensa en el T2, ¿sí? En las secuencias de STIR, miren aquí, la grasa se ve hiperintensa, tanto en T1 como en T2, ¿sí? Pero en las secuencias de supresión grasa le quitamos esa señal a la grasa y lo que queda hiperintenso es solamente el líquido. Por lo tanto, vamos a poder ver muy bien el edema. ¿Listo? En la resonancia, bueno, si bien en la tomografía uno puede ver muy bien la amplitud de los forámenes de conjunción radicular. Incluso uno puede ver el plano graso, que sería esta hipodensidad alrededor de la raíz nerviosa. Por tomografía es muy complejo definir si hay radiculopatía o no, porque la tomografía no tiene resolución de contraste para evaluar los tejidos blandos de origen, solución de contraste para evaluar la columna, los tejidos óseos, pues porque se ven hiperdensos intrínsecamente, ¿sí? Entonces, lo vamos a evaluar mejor, obviamente, el tejido nervioso en resonancia. Y miren que, entonces, T1, miren que el líquido cefalorraquídeo dentro del canal espinal se ve hipointenso. T2, el líquido cefalorraquídeo dentro del canal espinal se ve hiperintenso. Y comparen también los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales de un paciente joven están muy hidratados. Esta es una columna de un paciente muy joven. Entonces, pues se van a ver hipointensos en T1 porque tienen mucho líquido e hiperintensos en T2, ¿cierto? Pues porque tienen mucho líquido. Estos son los discos. Listo. Y miren ustedes que sobre todo las adquisiciones sagitales de la resonancia, nos van a ayudar a evaluar muy bien todas estas chuleticas, así es como le enseñan a uno los profes, que son las raíces nerviosas, ¿cierto? Parece como una chuletica de cerdo, ¿ya? Entonces tiene carne y como la grasita ahí alrededor, ¿cierto? Y lo normal es eso, tanto de un lado, ¿sí? Como para el otro lado ver las chuletas, ¿sí? El punto central de la chuleta es la raíz nerviosa y esa raíz nerviosa, para hablar de que esté pasando por un foramen de conjunción radicular amplio, pues debe tener esa grasita ahí alrededor. Eso es lo normal en un paciente sano. Esto digamos, a disminuir con todos los cambios degenerativos y por supuesto que ya no va a ser tan evidente pues en un paciente mayor, pero así es que se ve entonces el canal espinal. Sí, miren que aquí está el cono medular. ¿Sí ven cómo termina esto aquí como triangular? Ese es el cono medular, que usualmente está a la altura de T12L1. Y si contamos aquí, esto es L5, 4, 3, 2, 1. Miren, T12L1 y ahí, hasta ahí llega el cono medular. Y de ahí para abajo es la cauda equina con todas las raíces nerviosas que incluso se alcanzan a ver ahí separaditas. Miren qué tan bonitas las raíces nerviosas para ir confluyendo y salir por los forámenes de conjunción radicular, que les repito, son como una chuletica. ¿Listo? Y el punto central, pues, es la raíz nerviosa. Y esta es la intensidad de señal normal de las raíces. ¿Por qué es fácil, pues, relativamente fácil diagnosticar radiculopatía por resonancia? Porque cuando hay radiculopatía, es decir, hay compresión de esas raíces nerviosas, pues la intensidad de la señal de esas raíces nerviosas va a cambiar, ¿sí? Y como tiene edema, como tienen edema o pueden tener edema,
se van a ver hiperintensas, ¿sí? Entonces uno compara una que no tenga radiculopatía con otra que sí, se puede ver más hiperintensa. Entonces, así es que se hacen los diagnósticos en esto. Miren acá, entonces, para demostrarles cómo es la espondilolisis, volvamos acá, espondilolisis, lesión de la pars articularis, ¿cierto? Entonces, miren una pars articularis normal, pero miren acá cómo está desprendida. Hay una pérdida de la continuidad de la cortical de la pars articularis y a eso es a lo que se llama espondilolisis. Y puede ser sin espondilolistesis, es decir, sin desplazamiento del cuerpo vertebral o puede asociarse a ella, ¿cierto? Esto puede ser de origen degenerativo o de origen traumático también y se puede asociar o no al desplazamiento del cuerpo vertebral. ¿Qué es esto? Miren lo grave que puede llegar a ser. Entonces, aquí no se ve la espondilolisis, pero se ve la anterolistesis de L5 sobre S1 y esto tiene una clasificación que es de grado 1 a grado 4 dependiendo de qué tanto esté desplazado el cuerpo vertebral sobre otro. Si es solamente el 25% de la superficie del cuerpo vertebral que está abajo, pues es grado 1, entre el 25 y el 50 grado 2 y más del 50 y del 75 grado 3 y grado 4. ¿Listo? Entonces a eso se refiere la espondilolistesis, en este caso anterolistesis, porque también puede irse para atrás. Por tomografía, de nuevo, acuérdense que tenemos que evaluar y en el sagital vamos a ver muy bien eso, la simetría de la altura de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales y la patencia pues de estas líneas hiperdensas que son los platillos terminales. Miren aquí un ejemplo de espondilodicitis en el que hay una destrucción, una erosión ósea muy severa de los cuerpos de estos cuerpos vertebrales aquí dorsales que parecen ser T12L1, sí, T12L1 eh, por un proceso infeccioso. Pero aquí uno dice, pero pues sí parece una espondilodicitis, sí, pero no se ve tan horroroso, pues el canal espinal se ve conservado. Los tejidos aquí, pues prevertebrales sí tienen como algo de edema. Miren que si ustedes comparan arriba y abajo, aquí hay una grasita y se ve muy plano, pero aquí obviamente hay una infección, ¿cierto? Y un edema aquí. Pero en la evaluación correcta de eso es con resonancia. Entonces, miren ustedes aquí esta resonancia sagital T2 con supresión grasa y con medio de contraste, o sea, posgadolíneo. Entonces, miren cómo se ve. Este es otro paciente, pues ya aquí estamos hablando del E4, L5, pero los hallazgos son bastante similares. Entonces, miren que hay mucho edema medular de los cuerpos vertebrales, es decir, hay osteomielitis, ¿sí? Que sería pues la espondilitis y el disco obviamente también tiene un realce aquí periférico, está completamente destruido, incluso está protruido, está protruyendo acá y está contactando el canal espinal. Y miren que si analizamos las raíces nerviosas, las chuleticas, probablemente, ¿cierto? Miren que aquí esta raíz nerviosa está siendo contactada por ese disco que está ahí infectado y como protruido y como abombado, ¿ya? Entonces, así es que hacemos los diagnósticos con esto. Miren, las secuencias pues, más sensibles al edema son estas de supresión grasa, en las que vamos a poder ver muy bien fracturas, infección, ¿cierto? Procesos inflamatorios como la espondilitis anquilosante, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, les iba a mostrar era también lo del DISH, que se llama hiperostosis esquelética idiopática difusa. Se fusionan al menos 4 cuerpos vertebrales contiguos por osteofitos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pasa. Sí, eso sería como una forma muy severa de una espondilosis. Volvamos aquí, entonces, para que no se confundan con los términos, sería una forma muy severa de espondilosis, que es formación de osteofitos y puentes óseos entre los cuerpos vertebrales. Entonces, miren ustedes acá como C2 está fusionado con C3, C3 con C4, 5, 6, 7, hasta T1, ¿cierto? Ahí todo esto son unos puentes óseos, unos osteofitos ahí, y eso es lo que se denomina el DISH o la hiperostosis esquelética idiopática difusa, ¿cierto? Y ya creo que eso era como lo que tenía por mostrarles. No sé si tengan preguntas. Sí, conclusiones ahí, pues como de eso. Todavía están despiertos.
Sí, Sí, profe. profe, acá Sí, estamos. profe. Ah, bueno. No sé Qué si les parece? ¿Preguntas, dudas? eso, no sé si alguien tenga